Bienvenidos a UPA News, donde nuestro objetivo es aprobar esta materia. Hoy queremos hacernos una pregunta difícil pero muy necesaria. ¿Qué problemas morales de nuestra condición humana nos ha llevado a vivir guerras en pleno siglo XXI? En una época donde la tecnología nos conecta en segundos y los avances científicos nos sorprenden cada día, seguimos enfrentando conflictos que destruyen vida y dividen naciones. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, como bien nuestro compañero, pues en unos momentos nos hablaba un poquito acerca de los problemas morales que nos han llevado a la guerra en pleno siglo XXI. Y pues a veces solamente pensamos que la guerra es política o territorial, pero debemos saber que pues hay más cuestiones profundas. Un claro ejemplo de ello es en la forma en la que nosotros nos podemos llegar a creer superiores a otros, teniendo en cuenta esta parte del egoísmo o la intolerancia que puede afectar en nuestras decisiones o nuestras vidas incluso. Y pues no solo esto, también pues la incapacidad del no escuchar o de no visibilizar al otro para poder comprenderlo. Entonces, pues no hay cierta apertura al pensamiento distinto y pues este conflicto se vuelve casi inevitable en la sociedad. Y por ello vamos a hablar sobre algunos subtemas en los cuales mis compañeros pues van a abordar un poquito más a fondo y poder dar nuestro punto de opinión acerca de eso. Sí, claro, pues tenemos como por ejemplo esta creencia de superioridad ante el otro, sobre todo cuando son muchas personas, tenemos esa ideología de decir yo tengo un mejor pensamiento que el que está al lado mío. Entonces, eso entra en un conflicto que llega a ser como irritante para ambas partes, en las cuales al fin y al cabo se van a acabar de no tolerar si no lo llegan a manejar de una manera adecuada. Si la llegan a dialogar y todo eso, puede que no se escale la situación. Sin embargo, tenemos situaciones como es Israel y Palestina, la cual no se pudieron poner de acuerdo para poder dialogar de una manera pacífica, ocasionando problemas de tal magnitud. Sí, bueno, yo quiero dar un poquito de contexto histórico antes, ya que sabemos que pues la comunidad israelita surgió a base de su religión. Estos se han esparcido por toda Europa desde siglos anteriores y como sabemos uno de los acontecimientos que más marcaron pues a la historia y a esta religión pues fue el Holocausto. Estos pues tanto los alemanes se sintieron superiores a esta raza, a esta religión, que hicieron pues estos actos atroces que ya mucho después que fueron liberados, nadie más los quería. O sea, todo el mundo estaba de que, ¿y qué hacemos con ellos? ¿A dónde los mandamos? Desde antes del holocausto se estaba pensando en mandarlos o a ver dónde los ponemos. Inglaterra pues estaba poniendo sus tierras, que hoy en día es Israel, pero pues ya después del holocausto los mandaron para allá y al inicio se supone que era pues un pequeño cacho, pero ya después a través de los años se fueron expandiendo, expandiendo y fueron pues alejando o haciendo que los palestinos migren. Los demás países árabes al ver esto, al ver de que los israelitas pues se están expandiendo, ¿qué hacemos? Les quisieron pues, este, los confrontaron, pero entre ellos sí llegaron a un acuerdo ya que Israel pues nada más quería ese territorio de Palestina. Los demás países se preocuparon porque dijeron, ¿qué tal si me invade a mí también? Y los israelitas pues siento que igual tienen este pues complejo de superioridad, aun cuando ellos históricamente fueron los pues masacrados. Ellos con los palestinos no sintieron esa misma empatía o dónde estuvo eso de que nosotros pues vivimos esto, no vamos a hacer lo mismo a estas personas, a este cierto grupo. Pero la historia pues en sí se está repitiendo, ya que las condiciones atroces que se están viviendo hoy en día en Gaza o en estos países en guerra pues son incomparables.
Pues ya con todo este contexto histórico, compañero, ¿por qué crees que los israelitas están invadiendo a los palestinos en su propia casa? O sea, es como si yo llego contigo a tu casa sin ser, pues, bienvenido, sin previo aviso, y ya te comienzo a quitar todo. ¿Tú qué opinas? O sea, ¿por qué están haciendo esto? O sea, ¿por qué se debe eso? Bueno, yo considero que aquí hay un complejo de superioridad de los israelitas hacia los palestinos, ya que al querer más territorio, a la ambición más que nada de querer controlar todo ese territorio que al principio no fue lo que le dieron muy diminuto y bueno, los que ahorita están luchando por su país, que sería la Franja de Gaza, quieren recuperar su territorio, ya que no es justo que le quiten algo que por derecho es suyo. Ujú. Sí, porque igual los israelitas, ellos lo hacen porque según toda esa era su tierra prometida. Pero ya estaban ahí los palestinos. ¿Qué podemos hacer? Los palestinos están defendiéndose, están defendiendo lo que es de ellos. Y los israelitas, pues, se los quieren quitar. ¿Algo más que agregar? Y es todo, es un tema complejo porque no tienen como esta manera de dialogar para poder llegar a un acuerdo, sino que solo quieren resolver el conflicto con más violencia y que genera esta misma violencia, genera aún más violencia, la cual es de respuesta porque obviamente nadie se quiere dejar intimidar por otra persona y menos si les empieza a hacer daño. Se quiere defender y eso ocasiona más violencia y es un ciclo vicioso que va entrando y así ya y nunca van a salir hasta que alguien le gire la ardilla y puedas decir, pues ya hay que hablarlo y ver qué podemos llegar a un acuerdo, si podemos dividir la tierra o algo así. O sea, la cuestión sería el hablarlo para poder ver qué solución se le da. Y obviamente, mientras no se hable, no se va a tener esta solución y por ende no va a parar el conflicto. Aunque si bien pueden hablarlo y no es de fuerzas de que en la primera sentada a platicarlo, en el primer cafecito, que como que ya, pues ya no nos peleamos y ya, sino que va a ser un periodo el cual empiece pues sí, empiecen a hablar y empiecen a ver qué términos pueden llegar para poder, para este conflicto que ya lleva mucho tiempo. ¿Algo que agregar, mi compañera? Pues justo igual relacionado con esto, también podemos observar aún más factores como lo es el gobierno, que es como igual muy difícil hablar de, pues de la cabeza de quien dirige a estos pueblos y más que nada a veces la relación que puedan llegar a tener con potencias externas. Un claro ejemplo de ello pues es Israel con Estados Unidos, donde priorizan siempre sus intereses estratégicos y económicos sobre la vida de civiles, por lo que pues esto incluye el control de recursos, seguridad e incluso un apoyo internacional según a la conveniencia de cada quien. Sí, como comentas, ¿cómo es que este conflicto, pues, Israel lo ha buscado como una excusa de atacar también a otros países? Lo que pasó, si no mal me equivoco, con Arabia Saudita, que los bombardearon simplemente por, pues, los intereses no solo de Israel, sino que también de Estados Unidos, ya que se sentían, pues, tentados o asustados por las armas nucleares que ellos tenían. Y pues sí, básicamente todo esto es un conflicto de intereses. En- Se centra más en lo político y territorial y también en este pues complejo de superioridad en donde no se puede llegar a ningún diálogo, a ninguna parte, si no es que tomamos en cuenta tanto valores de empatía, pues en ponernos en el lugar de los demás, porque la situación que se vive ahí, pues no es muy agradable, que digamos. Bueno, considero que sí, sí entran los valores, pero lo que aquí gobierna viene siendo, como lo vienen comentando, los intereses que tienen los países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos se está aliando con
con Israel, ya que pues quiere el territorio, ¿no? Por recursos, ya sea recursos, poder, más territorio y más como expansión. También, bueno, considero que también está pasando lo mismo con Rusia y Ucrania, ¿no? Que no existe un diálogo y eso ya lleva más de 2 años, ¿no? Ya que, bueno, llevan un diálogo, sin embargo, pues no se llega a un acuerdo, ¿no? Bueno, así mismo como mi compañero le estaba diciendo, la intolerancia y la falta de apertura a este pensamiento distinto de otras culturas, pues ha bloqueado cualquier tipo de proceso o intento de paz. Y pues toda la historia en general ha estado llena de intentos fallidos de negociación, porque pues al final cada bando desconfía del otro. O sea, no hay una relación estable en la que nos permita pues decir yo confío en ti por mi nación, sino simplemente vuelve a lo mismo el término de superioridad. Y pues también las consecuencias pues son enormes, ya que pues obviamente perpetúa a un ciclo de violencia, lo cual nos muestra que mientras no haya un diálogo bien establecido o disposición de escuchar al otro, los conflictos puede que se lleguen a prolongar e incluso hasta profundizar aún más. Y pues sí, es este tema de que los gobiernos no van a llegar como tal a un acuerdo por esta misma inseguridad de no tener la confianza con el otro, porque sí va a ser difícil el confiar, el, ahora sí que tu país hacia una persona con la que estuviste en guerra durante un periodo. Y sí va a ser este también pelea de intereses de decir yo quiero esto y entrar en un yoyo. O sea, decir yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero y no ceder nada. Porque ese es el problema mayor que vemos, donde la gente quiere que tener todo sin dar nada. Es el problema que está viviendo durante estos gobiernos que no quieren ceder ante a nadie. Entonces, pues siento que hay que buscar una solución y lo único que pues puedo llegar a encontrar vienen siendo los tratados, ¿no? Que pues ya como viene siendo como momentos históricos, acontecimientos históricos, como lo viene siendo con Alemania, le metieron muchas multas y multas y multas y esto llegó a un tipo de resentimiento de parte de Alemania, por lo cual pues llegaron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué Sí, opinas? sí, como lo decías, en la Primera Guerra Mundial buscaron un culpable. ¿Quién fue? Alemania. ¿Qué nos debes? Pues todas las pérdidas, lo que invertimos, todo esto, y pues ya con eso nosotros nos recuperamos o pues ya nos beneficiamos de esto y tú pues ahí te ves, ¿no? Y con esto hicieron que pues se alimentara ese enojo alemán y gracias a esto pues surgieron figuras como Hitler, que ellos con esto, o sea, con este enojo y con esta visión de que Alemania pues se tiene que levantar de esto, o sea, nosotros somos superiores a ellos porque pues podemos implementar ciertas prácticas en nuestra vida diaria. O sea, nosotros somos esta raza perfecta. Desde ahí comenzaron a surgir estos, pues, complejos y bien como tú lo dices, ¿qué solución le buscamos? O sea, ya con esto surgió la Segunda Guerra Mundial y otra vez llegamos a lo mismo, tratados. Una de las cosas que surgió a esto, pues, fue la ONU, la creación de la ONU, que fue como ya esto no va a volver a pasar, en teoría. No queremos que se vuelva a repetir toda esta historia de la cual pues aprendemos a reparar o enmendar estos errores y buscamos una manera de solucionar o dar pues visión a todo lo que está ocurriendo en el mundo y que no escala a mayores, que se platique o se intermedie entre países y también a su vez hayan pues países que apoyen a que este conflicto pues no surja más o no se vaya a escalar con otros países y ya
pues hoy en día ha funcionado en ciertas situaciones, no dentro de la guerra, pero sí se ha tenido ese alcance global de que pues gracias a esto entre países vamos a platicar soluciones para, no sé, el cambio climático, pobreza, desnutrición, ciertos aspectos sociales para que entre todos busquemos una solución mediante el diálogo y la implementación de estrategias. Sí, sobre todo el buscar ya una solución, ya no buscar como tal un conflicto o agrandar el conflicto. Porque, por ejemplo, hace no mucho se vio que varias naves, o bueno, varios aviones de Rusia se acercaron demasiado a las fronteras europeas. ¿Qué causó esto? Que la OTAN se haya puesto en alerta porque pues ahorita Rusia no está para regalar chicles, sino que o sea, sí está de esta manera agresiva y están como cuidando también su territorio de la OTAN. Es decir, oye, pues vimos que acercaste varias naves espías hacia nuestro territorio y no nos gustó. Entonces, bueno, cuando se enteraron de esto, los ministros dijeron de OTAN, dijeron que cualquiera que se acercara al territorio de la OTAN se la vería con todos, o sea, con toda la OTAN. Y pues es eso de seguir buscando conflicto, porque ya, o sea, como tal no buscan una solución, sino solo buscan cómo molestar al otro, sino que ya no, o sea, no tienen como este orden ya de decir, pues ya no hay que agrandar el problema y hay que delimitarlo y intentar ver cómo se puede solucionar. Sí, como tú dices, es como la OTAN, ¿no? Son todos estos países, pero igual es Rusia. ¿A quién tiene de aliado? A más países como China, Corea del Norte, que con eso sí uno dice de no, pues tanto los tres países son muy fuertes en armamento, en pues población, en equipo militar y todo esto, pues sí asusta o hace que los demás países digan de, oye, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué estás invadiéndome o por qué estás haciendo esto? Y estoy buscando una manera de, pues, defenderme. Y sí, justo como mencionaban, pues estos tratados, pues sí son más que bueno, una herramienta esencial para pues limitar cierta violencia e incluso para proteger la población. Sin embargo, pues hemos visto que Rusia y Ucrania, pues estos acuerdos son bastante frágiles por lo mismo que anteriormente se había dicho, lo de la falta de confianza e incluso la propia voluntad política. Así que nosotros lo podemos ver de una forma en que si un tratado no sirve, no está esa disposición de escuchar al otro, pero el diálogo debe incluir no solamente a gobiernos u organizaciones internacionales como la OTAN o la ONU, sino también a la sociedad civil que conforma a ese país y que realmente funcione. Quizá los tratados no resuelven la guerra de inmediato, pero cada negociación puede llegar a ser un paso hacia las soluciones más sostenibles y menos dolorosas, y así se puede decir, para la población. Bueno, aquí volviendo un poquito, retomando lo anteriormente, varios civiles, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? En la guerra Ucrania-Rusia, varios civiles ucranianos no quieren participar en la guerra, sin embargo, el gobierno los obliga a participar, ¿no? Em, Aquí, en más que nada, pues, como lo veníamos comentando, es la autoridad del gobierno sobre el pueblo. El gobierno es el que manda, es como una dictadura, tipo dictadura. Y yo creo que la única, como dice mi compañera, que pues los tratados no van a ser a corto plazo los resultados, sino que van a ser a largo plazo. Se van a ver los resultados, yo creo que en 5 años, más puede ser. Sí, yo ahí quisiera agregar que, como bien dices, o sea, hoy en día, gracias a la tecnología, no solo pues los propios ciudadanos ven lo que está pasando, sino que todo el mundo ya sabemos qué es lo que se está viviendo en la franja
pues en estas líneas de guerra y anteriormente, no sé, en las guerras mundiales no se tenían estos medios, o sea, no podíamos ver exactamente lo que estaba pasando. O sea, uno iba a la guerra, más los jóvenes, pensando de que sí voy a defender mi país, me voy a convertir en un hombre al fin, y pues van llegando y ¿qué se encuentran? O sea, la pérdida de sus compañeros, condiciones extremas, terribles. Y hoy en día, gracias a los medios, podemos ver la realidad de las cosas. Y sobre todo esta cuestión humanitaria de decir hasta qué punto, ¿no? Porque hay muchos conflictos igual donde igual hasta mandan a niños y a adultos ya mayores que ya de plano, sí, ya dices, no, pero ellos ya no deben de estar acá. O sea, unos porque ya cumplieron su deber y otros porque están muy pequeños para vivir estas experiencias, ¿no? En vez de estar jugando, estudiando, están en la guerra, en las trincheras, combatiendo contra adultos que ya saben lo que hacen bien y, o tienen todavía la habilidad de hacerlo, ¿no? O sea, es esta cuestión humanitaria de pensar en hasta qué punto le doy el derecho a ser humano al otro, porque ya es también cuestión de quitarles el derecho a esta casi la vida, porque es muy probable que no regresen, la mayoría. Estamos hablando de que es mandarlos a muchos a su propia muerte. Sí, por ejemplo, hasta qué punto el gobierno va a dejar de seguir mandando pues líneas, tropas para defenderse. Por ejemplo, en Gaza, ellos están sobreviviendo ya. O sea, el gobierno más que nada pues está buscando ayuda de otros países porque ya solo ya no pueden. Ya los únicos que están pues ya acabaron con toda su infraestructura. Los niños igual se están muriendo, mujeres, todos ya están buscando la manera de sobrevivir en vez de seguir enfrentándose o seguir luchando contra Israel. En Ucrania, pues como comentaba mi compañero, el gobierno es quien los está mandando. Aún tienen como esa posibilidad de mandar a los jóvenes, a los adultos a pelear por su país, aun cuando estos no quieren porque ya saben la realidad de las cosas. Y pues sí, gracias a las redes sociales, todo el mundo sabe lo que está pasando, cada quien está formando pues su punto de vista, cómo es que estás viendo desde tu cuarto cómodo, teniendo pues todo a tu disposición, que en la otra parte del mundo hay un niño luchando por su vida, un niño que está pues pidiendo por mínimo un pedazo de pan o un poco de agua para poder sobrevivir. Y esta guerra pues ya más que nada la llevan los gobiernos, porque estas personas, ¿qué pueden hacer? O sea, nosotros podemos manifestarnos, podemos alzar nuestra voz, podemos opinar, dar pues un apoyo, donativos, pero en sí esto no está frenando toda esta violencia. En sí quienes están pues haciéndose de la vista gorda son los gobiernos. Sí, justo, e incluso pues creo que aquí entra más la moralidad que pues es importante ya que nos obliga a cuestionar nuestras acciones y de las quienes ejercen poder, porque como tú bien decías, nos recuerda que detrás de cada estrategia pues hay personas reales del otro lado sufriendo o viviendo con demasiado miedo y pues esto nos involucra a todos porque define en cómo nosotros podemos actuar, define nuestras decisiones, la forma en la que actuamos frente al otro, marcando la diferencia entre prolongar el conflicto o buscar soluciones en donde se respeten la vida y la dignidad humana. Y es que es eso de recordar que estamos tratando con personas, no estamos tratando con solo un número, una cifra, no estamos tratando con un objeto, estamos tratando con personas de carne y hueso que son iguales a nosotros. O sea, sienten, piensan y, o sea, sobre todo quiero hacer énfasis en ese de sentir, porque quieras o no, nosotros estamos de una manera como en una burbuja donde no tenemos como tal un conflicto, porque no nos tenemos que preocupar
a ver si hay mañanas. O sea, nuestras preocupaciones no son esas, sino que son otras. Pero los de ellos son el de a ver si mañana despierto. Porque no solo es esta cuestión del conflicto, sino que también todo lo que trae, toda la avalancha de problemas, que muchas personas ya no tienen acceso a educación, muchas personas no tienen acceso a una comida digna, una vida digna, o sea, todo es ser carroñero de cierta manera para poder sobrevivir. Ya no solo es el problema de a ver si no me matan en el campo de batalla, sino que es saber cómo sobrevivo también. Y si bien, como ya se mencionó, tenemos estos apoyos económicos y de recursos, pero nunca van a ser suficientes para porque es alimentar a toda una población que está viviendo el problema. Estamos hablando de países enteros que están viviendo muchos problemas y muchos ya no tienen esta seguridad de decir, puedo comer las 3 comidas al día, sino que algunos hasta no pueden comer o sea, no van a poder comer al día una vez, sino que ya es ver cómo podemos, de cierta manera, ayudar a este conflicto. Sí, pues, compañero, ¿tú crees que todo esto se originó, no sé, mm, así de la nada? Así, surgió y ¡pum! Tenemos una guerra en Ucrania contra Rusia, otra en Israel con Palestina, otras que están surgiendo igual en los países asiáticos, pero ¿tú crees que esto así de la nada? ¿O que hay una persona o un grupo de personas atrás que, pues digamos, esta élite o estos, estas personas que se creen superiores o que están tomando esas decisiones y no les importa de que sí, pues vamos a bombardear aquí, sí, vamos a tomar este lugar, pero ¿y qué hay con todas las demás personas que ya están pues asentadas ahí, los que viven ahí? Bueno, pues aquí considero que más que grupos vienen siendo los mismos gobiernos que tratan de buscar territorios, buscar ese tipo de estrategias sobre ciertos territorios, ¿no? Cierta autoridad que tienen. Por ejemplo, Estados Unidos estaba ayudando a Ucrania porque lo iba a ayudar ese territorio a estar muy cerca de Rusia y por así decirlo, tener como un control sobre él. Al ver esto, Rusia se percató y empezó a atacar a Ucrania. También me parece que Ucrania es muy rico en petróleo y por eso también aparte de que por un complejo de superioridad por territorio, también vienen siendo, como lo habíamos comentado, los recursos que tiene cada país, como tener esa ventaja sobre otros países. Y como ahorita actualmente existen varias divisiones entre países, existen como estos conflictos de, este es mi territorio y no lo tocas, ¿qué te pasa? Salte de ahí, no vengas y así. Pues ya para ir cerrando este tema que es difícil, extenso y muy importante pues tocarlo hoy en día, retomando todos los puntos que hemos dicho en este podcast. Pues este complejo de superioridad, que yo solo velo por mis intereses, o sea, yo soy mayor o más importante que tú y no te estoy tomando como un igual. Asimismo, saber que hay más problemas que soluciones es algo difícil de tratar, ¿no? Ver que hay más probabilidades de acabar todo de una manera catastrófica, acabar de una manera pacífica es algo preocupante y algo que debemos de empezar a ver de manera seria para poder plantearnos un día de mañana. Ya no sino viviendo en un conflicto, sino ya en un mundo global que tenemos, el cual está muy comunicado, ver si podemos agregar esta problemática que ya tenemos con muchas más para ver si podemos sobrevivir el día siguiente. Este análisis, bueno, pues nos invita como a esta reflexión de que la guerra a través de los años nos ha confrontado con nuestra propia libertad y responsabilidad. Sin embargo, pues cada acción, decisión y elección que nosotros tenemos a estas consecuencias directas sobre otros seres humanos, pues es muy importante y esto va más allá porque es donde nosotros reconocemos a nuestra humanidad compartida, ejerciendo valores como la tolerancia, la empatía, la disposición al diálogo,
que pues son como pasos indispensables de tal forma en la que nosotros podamos construir sociedades más justas y reducir este ciclo de violencia. Bueno, como lo vienen diciendo, es un tema muy complicado y muy difícil como de buscar una solución, ya que es algo que no está como nosotros, no está en nuestras manos, sino en los gobiernos, ¿no? En sus ideales, ¿no? Ya también entra la educación, pero pues, no me quiero meter mucho en ese tema. Considero que hay que empezar con cada granito y empezando por nosotros. De ahí viene el futuro, ¿no? Como lo vienen diciendo todos los maestros, todos los doctores. Nosotros somos el futuro de, pues, esta generación, ¿no? Upa, amigos, los vemos en la siguiente transmisión.